corté toda la intro. ¿Ya empiezo o va a cantar Se alguien más? salió uno, pero ¿cómo? El Crisoto, que como está del celular, está viendo la reu y el cajón del celular. Ah, ya. Dale nomás entonces. Ah, chuta. Ya, chiqui, entonces. Apareció, ¿no? Ahí está. Te salvaste el Sí, ahí grito. está. Ya, ahora sí, en serio. ¿Tanto listo? Ya, la tirar. Y ahora. Ya. Los intercostales externos en este caso no participan y podrían participar solo en caso de la expiración, pero cuando necesitamos una expiración mucho más forzada. Como tal. Eh, o sea, perdón, los intercostales internos. Eso se debe a que principalmente la inspiración, el diafragma es el principal músculo, eso es lo que tienen que tener claro, y músculos accesorios participan porque cuando necesitamos, por ejemplo, una respiración más forzada, ejemplo en asma, y también acompaña a los intercostales externos, que son los que ayudan también a generar la inspiración. Así que los intercostales internos no van en la inspiración, para que eso lo tengan claro. Dale la mano. Ya, acá recordar que a diferencia de la inspiración, la expiración es un proceso pasivo. Es decir, se trabaja principalmente por cambios de presiones en el que el alveolo expulsa el aire como tal. Entonces no hay musculatura que participe acá. Eh, cuando hay musculatura que podría participar, por ejemplo, y ser un proceso activo, por eso dice proceso normalmente activo, podría ser activo cuando, por ejemplo, en el asma y en el ejercicio, en que necesitamos utilizar musculatura como tal, por ejemplo, músculos abdominales y los músculos intercostales internos. Así que expiración es proceso pasivo. Siguiente. Eso es como la expiración normal, ¿o no? Porque, por ejemplo, la expiración forzada sí ocupa músculos, como dijiste, ¿no? Claro, por eso la pregunta es como la trampa entre comillas, proceso Ah, normalmente ya. activo, no es normalmente activo, es pasivo. Cuando es activo no es normal, es decir, en situaciones de ejercicio o de patologías como el asma. Ya, muy bien. Acá quizás no haya mucha duda al respecto, solo saber que la curva que se mostró corresponde a la curva de inspiración y expiración, que tiene que ver con que cuando aumenta la curva,
quiere decir que hay aumento, muchas gracias. A medida que aumenta la presión negativa fuera del pulmón, el volumen aumenta, que esa corresponde a la inspiración. Mientras que la curva morada, que es la que va descendiendo, a medida que disminuye la presión negativa, disminuye el volumen. ¿Por qué las curvas se ven de esa forma? Que también creo que fue preguntado el año pasado. Son distintas porque la inspiración como tal es un proceso que debe vencer en un principio resistencia. Entonces, por eso se ve más aplanada al inicio de la curva celeste, porque tiene que vencer la resistencia de la fuerza que hay dentro del alveolo o fuera del alveolo con las moléculas internas, las moléculas que generan esta fuerza y además el surfactante. Entonces, todo esto genera una especie de resistencia a la expansión del alveolo. Y a medida que va llegando arriba, también se va aplanando, pseudo aplanando, porque también va llegando como a su tope, por decirlo así. Ahora, ¿por qué la curva descendiente es, digamos, como no tiene curvas como tal de aplanamiento? Se debe justamente a que el proceso de expiración es un proceso pasivo. Entonces el aire sale, digamos, de manera no lineal, pero como de manera constante. Eso también fue preguntado el año pasado. Hay un concepto asociado a eso que en este momento no me acuerdo. Pero sería bueno que revisaran esa curva y la tengan presente, porque también fue preguntado y el concepto de esa curva. Voy a ver si lo busco un ratito y se los comento. Dale, Nacho. Sí, sí, eso es lo referente a la histéresis, que Eso, es importante ese concepto. histéresis. Que más que Muchas nada gracias. por el surfactante. No sé. Sí, histéresis es el concepto que tienen que conocer. Y claro, como dice Nacho, es por el surfactante principalmente, que ayuda al inicio y al final va acabándose, entonces por eso se va aplanando la curva de nuevo. Ya, acá dice, respecto a la actividad del pulmón es correcto. Dice que la inspiración es necesario, en la inspiración es necesario disminuir la tensión superficial, efectivamente que es lo que les comentaba con respecto a la curva anterior. Cuando empieza la inspiración, necesitamos romper una tensión o una fuerza que está, digamos, alrededor del alveolo. Y esa fuerza se disminuye por el surfactante. Por eso, por ejemplo, la de color azul decía que el surfactante disminuye la adaptabilidad del pulmón. No, porque le ayuda a que se pueda expandir, le da como esta lubricación, por decirlo así. Entonces, por eso es que cuando la adaptabilidad del pulmón como tal se debe a que cuando se empieza a expandir el alveolo, y esto está dado porque al principio tiene que romper esta fuerza, y al final se va acabando el surfactante y va aplanándose nuevamente esta curva. Dale nomás. Ya, este fue un regalo en realidad. Saber que el neumotórax como tal es un proceso de trauma, por ejemplo, o en una fractura de costilla puede provocar que entre aire al pulmón y eso no es normal como tal. Entonces, eso es un regalo porque igual fue preguntado como tal en el neumotórax. Tienen que conocer no el mecanismo, pero sí saber que lo que ocurre es que entra aire al pulmón y qué es lo que pasaría con esto, que en el fondo los alveolos se colapsan, porque se igualaría la presión del alveolo con la presión atmosférica. Dale nomás.
Y acá respecto a la adaptabilidad de la pared torácica es incorrecto. Acá es, pensando en las dos adaptabilidades que ustedes pidieron repasar, tienen que tener claro la adaptabilidad torácica y en el caso de la adaptabilidad pulmonar. En la torácica dice que es incorrecto la presencia de aire intrapleural, no provoca grandes cambios. En este caso lo que trata de decir es que recordar que la adaptabilidad de la pared torácica como tal es que el tórax tiende a, valga la redundancia, a estar extendido, distendido, tiende a expandirse. El alveolo tiende a colapsarse. Entonces, ¿cómo se genera como esta fuerza o este como tira y afloja? Justamente a través de las fuerzas intrapleurales. Entonces, ese es el concepto que tienen que tener como tal, entender que la adaptabilidad pulmonar y la adaptabilidad torácica. Acá dice que es la presencia de aire entonces intrapleural no provoca grandes cambios, falso, porque la presencia intrapleural es la que permite que el pulmón, el alveolo no se colapse y el tórax no se expanda tanto. Entonces como que genera que lo tira hacia adentro uno, por decirlo así, y al alveolo lo tira hacia afuera. Como que ahí genera como este juego de fuerzas. Entonces, eh, aire intrapleural o presiones intrapleurales son los que generan como estos cambios o mantienen estas fuerzas. Dale nomás. Ya aquí, bueno, aquí les costó un poquito, pero lo más importante es que se queden con el concepto de el BEMS y bueno, más que nada el volumen expiratorio máximo en un segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, en este caso, la fibrosis pulmonar sí aumenta esta relación, pero es más que nada porque el tejido está, o sea, está más rígido, entonces tiene mayor elastancia, es capaz de, como que tiene más fibra elástica, se podría decir de alguna forma. Entonces, ¿qué proceso? Que el aire salga muy fácilmente. Pero de la misma razón, esta enfermedad está disminuyendo la capacidad vital forzada. Entonces, el paciente puede inhalar menos volumen total, pero lo elimina muy rápido. Entonces, va a superar la relación normal entre estos dos, que usualmente es 80%. O sea que en una persona normal, el volumen expirado forzado en un segundo pone el 80% de su capacidad vital forzada. Ya bien, aquí les preparé una para que se vea más claro, pero es más que nada esto. Esto es lo que sucede en este caso en un paciente con fibrosis. En este caso, nuestra curva esta de la capacidad vital forzada va a llegar un poco menos, pero el volumen respiratorio forzado en el primer segundo va a ser casi máximo en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es el concepto. En otros pacientes puede estar disminuida esta relación. Por ejemplo, en un paciente con asma, eh, el volumen respiratorio forzado en un segundo va a ser menor, va a ser menor relación si lo comparamos con la capacidad vital forzada. Y es porque va a haber mayor resistencia al flujo del aire. Ya tienen que acordarse de la ecuación de Poiseuille, que también aplica tanto para sólidos, o sea, para como para líquidos, ¿ya? Entonces aquí pasa lo mismo. Si tenemos mayor resistencia, el aire le va a costar más salir, ¿ya? Ya aquí esto
igual empatado. Bueno, la respuesta de antes era aquí, que es aumento del 2,3 difosfoglicerato. Y las demás están incorrectas porque lo que hacen es disminuir la P50 ya, o sea que la desvían a la izquierda. En este caso lo que entendemos como P50 es la presión de oxígeno a la que la hemoglobina se hace saturar 50%, ¿ya? Entonces, en este caso, la disminución de la presión de CO2 no produce eso. En realidad, produce lo contrario. Si disminuyo el CO2, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a aumentar, ¿ya? Porque va a haber menos hemoglobina en el CO2. Porque como sabrán, el CO2 tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Al igual que el monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces, eso, en estos tres casos, la P50, que nos ayuda como para definir como la unión, la capacidad de hemoglobina del oxígeno, se va a desviar hacia la izquierda, ¿ya? Y esto, bueno, en este caso, este aumento del 2,3 difosfoglicerato ocurre en situaciones donde hay hipoxia, ¿ya? Entonces el tejido, los eritrocitos, como ustedes sabrán, no tienen mitocondrias, así que usualmente se genera energía mediante la glicólisis. Y cuando hay situaciones de hipoxia, ese mecanismo va a aumentar. Y ahí este compuesto acciona la hemoglobina y por ende disminuye la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Ups. Ya aquí casi, pero bueno, esta afirmación que dice un aumento en la presión de CO2 disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es correcta, ¿ya? Pero eso ese no es el efecto Haldane, ese es el efecto Bohr, ¿ya? El efecto Haldane es lo contrario, ¿ya? En realidad el efecto Haldane se refiere a que si hay mayor presión de oxígeno, la hemoglobina va a tener mayor afinidad por el oxígeno, ¿ya? Y bueno, con el CO2 va a ser viceversa. En eso, esto aquí se refiere al efecto Bohr y esto es básicamente porque el CO2, eh, el CO2 se une a la hemoglobina y también la presión de CO2 determina la acidez de la sangre de cierta forma, ¿ya? Bueno, ustedes lo habrán visto por la anidasa carbónica y eso. Lo vuelvo a ver más adelante, pero la relación entre el CO2 y los protones es directamente proporcional, ¿ya? Así que si hay más CO2 va a haber más ácido libre y se va a unir a la hemoglobina. Entonces, en este caso, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y eso se llama efecto Bohr, ¿ya? Lo contrario es el efecto Haldane. Ahí para que lo tengan más claro. Pero así como el concepto clave es que cualquier cosa que se une a la hemoglobina va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya? Ya, bueno, aquí casi falta un poquitito también, pero bueno, la explicación básica, bueno, es que ya tienen que saber que se relacionan estas dos variables. Que por un lado, en el eje Y está la saturación de hemoglobina y la presión parcial de oxígeno está en el eje X, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos viendo, nos sirve más que nada para ver esto como la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso es importante la P50. Y bueno, así como lo más importante es que en esta curva no podemos ver la capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina. Eso no se puede. O sea,
en realidad esto se determina a partir de esta curva de disociación, ¿ya? Pero no es que sea una variable de esta curva sigmoide. Y bueno, el contenido de oxígeno tampoco lo puedo medir con esto porque para medir el contenido de oxígeno se necesitan como la concentración de hemoglobina y otras variables que aquí no están presentes, ¿ya? Así que solamente se compara sí, la saturación de hemoglobina con la presión de oxígeno en la sangre. Ya ven aquí, lo bueno es que la mayoría supo cuál era, y imagino que ya sé por qué más. que, claro, ustedes consideran la cantidad de hemoglobina, ¿ya? Que en este caso eso no se puede medir. Por ejemplo, como ya saben ustedes, el 98% del oxígeno que está en la sangre está unido a la hemoglobina. Entonces, la PO solamente le indica como la capacidad de, la capacidad de ventilación de los pulmones, o sea, cuánto oxígeno pueden pasar la sangre, pero no nos da un indicio de la perfusión de oxígeno a los tejidos. Y la saturación de hemoglobina también es un dato útil, pero no nos dice específicamente cuánto es el contenido de hemoglobina, porque yo voy a tener la hemoglobina saturada aquí, como dice, al 96%, pero si tengo, por ejemplo, una anemia, no sirve en realidad. Igual habría insuficiencia de la oferta de oxígeno, así que está muy bien ahí. Bueno, igual para que sepan, como la curva del intervalo es un intervalo bueno, un intervalo bueno de saturación como del 95 al 100 en realidad, así que nada, es que no es necesario que siempre sea el 98. Ya aquí también, aquí parece que también cayó la mayoría, pero bueno, aquí lo que se está preguntando más que nada es esa es una capacidad súper importante del riñón, que el riñón es capaz de distinguir la falta de oxígeno en la sangre. O sea que, bueno, un tejido le puede faltar oxígeno porque le llegue poco flujo sanguíneo o porque haya poco contenido de oxígeno en la sangre, ¿ya? Y el oxígeno, o sea, el riñón es capaz de diferenciar entre estas dos situaciones. Entonces, en este caso, si disminuye el flujo sanguíneo del riñón, el riñón es capaz de, o sea, no va a sensar una diferencia del oxígeno, sabe diferenciarlo. Y esto básicamente porque si hay menor flujo sanguíneo del riñón, la filtración que hace el riñón es menor. Y mucha de la filtración del riñón es con mecanismos, se llaman mecanismos activos, o sea que son ATP y son dependientes de oxígeno, ¿ya? Entonces, si tiene menor flujo sanguíneo, tiene menor trabajo y requiere menos oxígeno, así que es capaz de darse cuenta. Si por el contrario el riñón, bueno, tuvo flujo sanguíneo así como digamos normal, y el contenido de oxígeno fuera menor, ahí va a notar una deficiencia, va a notar una deficiencia de ATP y va a empezar a producir eritropoyetina, ¿ya? Pero esta capacidad muy importante del riñón, ya que es capaz de distinguir entre disminución de flujo sanguíneo y baja oferta de oxígeno. Ahí para que la tengan presente.
Bueno, aquí al parecer se equivocó la mayoría, pero el concepto que deben tener en cuenta es que la relación que tiene entre la ventilación alveolar y la PSO2 alveolar es inversamente proporcional, no directa, ya que si cuando aumenta la ventilación va a haber una disminución de la PSO2 alveolar, y si disminuye la ventilación va a aumentar la PSO2, o sea que sería inversamente en vez de directo. Eso sería como lo importante a tener en cuenta en esta ecuación. No, acá igual la mayoría la tuvo buena, ya que se necesitan de estas dos solamente porque la K que es constante, o sea, eso es una constante, entonces siempre la van a saber. Lo importante es que lo esencial es la ventilación y la tasa de producción de CO2, ya que el oxígeno, todo lo relacionado con el oxígeno en esta ecuación no entraría, no es necesario. Dale nomás, Nacho. Acá esta igual está un poco complicada, ya que cuando hablamos de una persona sana y en reposo, nos referimos a que su tasa de producción de dióxido de carbono va a ser siempre constante. Entonces esta no, como no va a variar, no te puede determinar cuál va a ser su peso 2 alveolar. En este caso, lo que determinaría el CO2 sería la ventilación alveolar, ya que si esta aumenta o disminuye, también lo va a hacer el CO2 inversamente, po. Y bueno, eso es lo importante, que saber que normalmente uno va a tener una tasa de producción constante de CO2 y lo que va a determinar su peso 2 alveolar va a ser la ventilación. También, por ejemplo, cuando estamos en ejercicio, la tasa de producción de CO2 va a aumentar y lo que va a hacer el sistema para como compensar este aumento de CO2 va a ser aumentar su ventilación alveolar para que estos se puedan compensar. Y acá todos la tuvieron buena y bueno, igual está un poco fácil, que es lo mismo que hice yo, que la ecuación del gas alveolar al final predice el O2 mediante la PSO2 alveolar que se saca con la fórmula anterior.
igual era media complicada, pero es importante que sepan esto, ya que la relación, o sea, el cociente respiratorio no es 1, sino que es habitualmente 0,8, lo que quiere decir que ingresa más oxígeno del dióxido de carbono que sale. Entonces esto va a hacer que no sea igual esta disminución para ambos casos, sino que la disminución del oxígeno va a ser menor. O sea, al final va a quedar más oxígeno que el CO2 que sale. Es importante que lo sepan, porque no es 1, sino que es habitualmente 0,8. ¿Tienen alguna duda con esto? Porque igual puede ser medio enredado. ¿No? Dale, Nacho. No, ninguna, todo bien. Dale. ¿Aló? Bueno, esta pregunta, ¿me escuchó? Sí se va. Ah, vale, vale. Iba enfocada más que nada al saberse el gráfico de la espirometría, para ver cuáles son, no son posibles medir, ya que se necesita un procedimiento más invasivo, porque son capacidades que te están dentro a nivel alveolar y no se pueden medir. Dale, no. Ya, chiquillos. Nacho, ¿puedes darle a una más? Porque creo que puse el gráfico. Bueno, la adaptabilidad del sistema combinado es siempre menor que la adaptabilidad de la pared torácica ¿Puse la y Fran? de los... dale siguiente, porque creo que puse el gráfico. ¿Pusiste un slide? Sí, Sí, sí. gracias. Ya. La adaptabilidad es la pendiente de cada curva. Si observan, la pendiente del pulmón y de la pared torácica es más inclinada que la del pulmón y de la pared torácica en conjunto. Eso indica que siempre la adaptabilidad del sistema combinado es menor que la de ambos por separados. Dale, Nacho. Bueno, el neumotórax era lo que explicaba Isaac hace un ratito. Al
por ejemplo, producirse un accidente cortopunzante a nivel de la pared torácica, este va a atravesar al espacio pleural. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde la presión negativa del espacio intrapleural, que es la encargada de mantener los pulmones abiertos y evitar que la pared torácica se expanda. Entonces, si esta presión se vuelve cero y se iguala a la presión atmosférica, los pulmones van a colapsar y la pared torácica se va a expandir. ¿Alguna duda con el neumotórax? Dale, Nacho. Bueno, todos lo tuvieron bueno. Si hay un menor volumen pulmonar, esto quiere decir que la fuerza de colapso del pulmón va a ser menor. Entonces tiende a ganar la fuerza de expansión de la pared torácica. Dale, Nacho. Ya, y aquí en el gráfico, si ven la curva del sistema combinado, debajo de la capacidad residual funcional, la colita que queda de la curva está en presiones negativas y esto indica que gana la fuerza de expansión. Bien, la mayoría la tuvo buena. Esta, al contrario del caso anterior, si tenemos mayor volumen dentro de los pulmones, la fuerza de colapso va a ser mayor. Y esto va a vencer a la fuerza de expansión de la pared torácica, por lo que el sistema combinado va a tender al colapso. Ya, cuando hay volúmenes pulmonares máximos, la fuerza de colapso también va a ser máxima. Y por lo tanto, tanto la pared torácica como los pulmones van a colapsar, así como se ve en el gráfico. Dale, Nacho, al slide, por fin. Aquí, cuando los pulmones son los volúmenes pulmonares son muy altos, ambas gráficas se encuentran orientadas hacia la fuerza de colapso. Y eso te va a indicar que todo el sistema va a colapsar.
Bueno, en esta pregunta había que ver el tema del patrón obstructivo, en este caso que puede ser una asma o un EPOC, y a través de la curva, como han dicho mis compañeros, aumenta todo el tema del volumen de reserva expiratorio, ya que el paciente no puede eliminar el aire, el exceso de aire, entonces se aumenta esta capacidad residual funcional. Siguiente. Bueno, este está enfocado más que nada como hay una disminución en sí total de toda la porque el paciente tiene un valor, una restricción en la expansión pulmonar. Entonces va a tener una capacidad vital forzada, disminuida. Los volúmenes de reserva igual van a disminuir. Por eso era la pregunta esa, la respuesta. No puede ser un aumento porque el aumento de volumen residual es la A porque tenemos patrón restrictivo. Eso es de patrón obstructivo. Y disminución de la capacidad vital forzada y aumento de la otra, eso se contradice. No pueden ser. Y la otra sin cambio se descarta. Por eso era la respuesta azul. Por un patrón restrictivo que evita que el aire pueda ingresar. En este caso, un paciente con fibrosis pulmonar. Dentro del volumen de reserva respiratorio. Dale, no, siguiente. Porfa. Buena, la tuvieron buena. Bueno, eso este es un concepto más que nada, está así textual en el libro, pero se refiere a que el espacio muerto es el lugar donde no se produce el intercambio gaseoso. Entonces, cuando esto esté normal, o sea, no haya ningún problema, va a ser igual van a ser iguales a ambos. La próxima pregunta se pongo un ejemplo. Siguiente. Oh, salió cortada. No, creo que sí. No, está bien. Buena, la tuvieron buena. Entonces, más que nada el concepto era de que el espacio muerto se define por la relación BQ, la cual va a depender de la ventilación y la perfusión. En este caso, el paciente tiene una trombosis, es decir, tiene una coagulación de una arteria que va a evitar que haya una perfusión al tejido alveolar. Por lo tanto, el espacio muerto, o sea, el lugar donde no hay intercambio gaseoso, va a aumentar. Y por ende va a disminuir la presión arterial de oxígeno, porque no va a haber un intercambio gaseoso. Que bueno, ese es como el concepto, para que tengan bien claro. La otra no pueden ser por el mismo tema de que dicen que disminuye el espacio muerto y eso no nada que ver, sin cambio, y lo otro es la mantención. Sí va a haber un cambio porque hay una trombosis que va a generar todo este tema. Eso. Ya, finalmente, gracias por participar, chiquillos. Y
Felicitaciones Constanza, que fue la que estuvo arriba de todo el tiempo. Y bueno, nada más chicos. Gracias por su participación. Quisiera dejarte espacio para alguna duda, no sé si primero quería preguntar si se escuchó bien, porque al menos yo me escuché un poco mal por internet, así que no sé si me pudieron escuchar bien lo que les dijimos. Chiquillos. O sea, por mi parte, tuvo como todo el Kahoot así como lento, se queda pegado. Se queda Me pegado. costó un poco. Sí. Sí, no sé qué tengo. Sí, de repente de repente la música igual se ponía media rápida como se pegaba. Después se colapsa toda la música y salía de pila rápido. Aprovechemos, no sé si quieren revisar algún tema en particular, no sé, como por ejemplo hemoglobina, su saturación o los volúmenes, antes de terminar todo. Ya vale. Vale, Máximo. Ya. De hecho, Entonces, espero que la hayas entendido. sí, les voy a mandar la grabación y les voy a compartir el link nomás. Dale, Así sí, que por mi dale. parte, eso nomás. No, pero para comentar lo de la grabación, para que cierren nomás, Nacho, si quieren. Ah, ya, bien. ¿Algún consejito bueno, para la chiquillos, prueba? que se aprendan más que nada la mecánica, o sea, por ejemplo, la lógica de las cosas, ya porque eso se les va a quedar así, aunque no lo lean así después, se les va a quedar todo eso de la mecánica de las presiones, es muy mecánico, muy anatómico. Otras cosas como la hemoglobina ya son más como químico, pero en general este ramo, o sea, esta unidad es como muy de pensarlo, ¿ya? Tienen que pensar mucho con la mecánica porque la respiración se basa básicamente en eso, ¿no? En la elastasia, todas esas capacidades básicas que le entraron, se aplica para todo. Así que eso es muy importante. Hay una aquí para que vean las preguntas que más les costaron, un segundo apunte. Yo sería más que nada esto de la disociación hemoglobina o esto de la ecuación que es un poco complejo, pero más que nada recomendaría que se quedaran con los conceptos. Voy a poner eso. Pregunta, ¿en la curva de disociación de O2 hemoglobina está en el capítulo de la Constanza? Sí, sí, pero no, de hecho ayer lo leí, es que estaba retrasado, pero sí. Ya, gracias. Mira, sale como la parte de los transportes. Déjame ver. Y aquí está. Aquí yo tengo la quinta edición, sí, fíjense que hay una que es cuarta edición, que esa es un poco más antigua ya. Dice la curva de disociación normal y normal. Ah, ya, Cristian, mira, aquí rápido, mira. Ya, mira, así como aquí rápido, aquí, esta quinta edición en la página 212 te explica los transportes de oxígeno, y aquí te habla sobre los tipos de hemoglobina y todo eso. Bueno, lo que quiero que se aprenda más que nada es esta curva, ¿ya? Aquí. Esto es lo que le estaba hablando, ¿ya? Y esta es la curva normal, ¿ya? Y aquí, como ven, aquí lo que se mide es la saturación de hemoglobina y la presión de oxígeno en la sangre. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Aquí usualmente la medida que se toma de esto es la P50, ¿ya? Y la P50 básicamente se refiere a la presión en milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre que nos satura la hemoglobina al 50%, ¿ya? O sea, decir que en promedio cada hemoglobina va a tener 2 moléculas de oxígeno, porque la hemoglobina puede transportar 4 moléculas, ¿ya? Pero eso no es tan relevante, la verdad. Y aquí a lo que nos vamos cuando ya están alteraciones, ya, pues entonces en este caso la P50 nos indicaba la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, en este caso, miren, el primer caso es un desplazamiento a la derecha de la P50, es decir, que aumente la P50, significa que hay menos
esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya? Y estos factores usualmente son los que ocupan la hemoglobina. O sea que se une a la hemoglobina y por eso disminuye la afinidad por el oxígeno. Entonces, en este caso, si yo tengo un aumento del CO2, el CO2 se ha unido a la hemoglobina. Creo que tiene una mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, ¿ya? Pasa lo mismo con el pH. Si hay mayor cantidad de protones, por ejemplo, si hay disminución del pH, o sea que está más ácida la sangre, esos protones se van a unir a la hemoglobina, porque como una proteína también los va a tamponar, ¿ya? Como vieron en química, que funciona como un tipo de buffer la hemoglobina también, en menor medida. Y también la temperatura, es importante también la temperatura. Un aumento de temperatura también va a provocar que haya menos afinidad. ¿Ya? Y por último, el aumento de este compuesto que era el 2,3 difosfoglicerato, que más que nada es como un azúcar que está en el proceso de la glicólisis, ¿ya? Porque, como ya saben, los eritrocitos no tienen mitocondrias, así que solamente hacen glicólisis, bueno, no hacen respiración celular así como tal. Así que cuando hay casos de hipoxia en este caso, o menos disponible oxígeno, vamos a aumentar este compuesto y este se une a la hemoglobina, ¿ya? Bueno, entonces en todos estos casos, la P50 va a aumentar. En este caso, ustedes van a ver que se van a necesitar, por ejemplo, acá como 30 y tantos milímetros de mercurio para recién saturar la hemoglobina al 50%. Entonces, esto en la aplicación práctica tienes que verlo tienes que buscar un ejemplo. Por ejemplo, en la parte venosa, ¿ya? La sangre venosa. En la sangre venosa se dan todos estos fenómenos. Aumenta el CO2, disminuye el pH, y esto me sirve porque recuerden que eh, recuerden que la presión de oxígeno en la sangre venosa es de 40 milímetros, ¿ya? Entonces, miren, si lo comparamos con la curva normal, 40 milímetros, en la curva normal yo voy a liberar solamente un 25% de la hemoglobina, ¿ya? Como sale acá. Por ejemplo, aquí en 40 milímetros la hemoglobina va a estar saturada un 75%. Pero con estos fenómenos yo voy a poder desaturarla, o sea, liberar más oxígeno. Así que esto igual puede ser beneficioso en ciertos estados, ¿ya? Y por último aquí, el lado contrario, que es un desplazamiento a la izquierda, o sea, que aumenta la afinidad, es todo lo contrario, es todo lo contrario que vimos acá, ¿ya? Así que con que se aprendan uno, va a estar todo bien. Pero el ejemplo que les da el libro, y que también es súper práctico, que les recomiendo yo, es que lo asocien al ejercicio, porque en el ejercicio los músculos aumentan la temperatura y también el aumento del metabolismo va a producir que haya más secreción haya más producción de CO2 y también que haya más producción de ácido. Entonces todo esto va a facilitar que el oxígeno se desprenda de la hemoglobina y se libere a los tejidos. En estos casos el desplazamiento a la izquierda ocurre lo contrario, así que aquí ustedes van a ver que una temperatura más baja, un pH más alcalino y menor CO2 van a facilitar que el oxígeno se una a la hemoglobina, al igual que la disminución también de este compuesto de 2,3 difosfoglicerato. Y ahí por último aquí le agregan la hemoglobina fetal, que bueno, un detalle que no creo que se lo pregunten, pero para que ustedes sepan, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por defecto, es porque los fetos, o sea, los fetos como se ocupan la sangre de la madre, o sea, ocupan sangre venosa, entonces les llega una presión de oxígeno de 40 milímetros, entonces ellos necesitan mucha afinidad de oxígeno, ¿ya? Pero esto usualmente en un adulto no nos va a servir porque la idea también es que vamos a liberar el oxígeno al tejido, ya así que tienen que ver bien esto porque es perjudicial o bueno dependiendo del contexto, ¿ya? Así que más que nada eso. Eso sería como, aquí sale más que nada esto de los factores que la desplazan, pero el concepto bien importante yo creo que tengan que la P50 la utilizamos para ver la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya? Y todos estos factores lo van a manipular. ¿Está bien, Chris? Muy complicado, ¿está bien? Está bien, gracias. Ahora sí se entendió. Vale, No había leído esa parte del Constanzo, no llegué tan lejos.
Ah, chuta, ya. Mira, es importante que lo lean ya, así que les recomiendo que. Así que, bueno, pero eso, espero que le haya ayudado harto. No sé si lo que antes pasaba yo también para la prueba, pero espero que haya sido así. Si no, igual quiero que nos lo digan, ¿vale? Para seguir con esta metodología, pero eso. Harta suerte en la prueba, chiquillo. A ver si, no sé si. ¿Tocar un punto más o estamos listos ya? Por mi parte, ningún punto más. Ya, súper. Los demás imagino que tampoco o quieren conversar algo. Igual está a disposición ya, así que si no hay nada más, los dejo para que descansen. Ya. Pregunta. Bueno, parece que no, así que ya chiquillos, hasta aquí. Nacho, ¿Sí? el máximo. Espérate. ¿Quién grabó ¿Qué pasó? la reunión? Se escuchó, creo, yo escuché mal. ¿Preguntaste quién ¿Cómo? grabó la No te reunión? escuché, que se me pegó un poco. Sí, ¿quién grabó la reunión? Ah, el Isaac. Yo la estoy grabando.